Hola amigos de Maximus, en esta ocasión veremos cómo crear un informe nuevo en nuestro controlador. Los informes sirven para poder sacar información desde los equipos. Sabemos que en el controlador toda la información se almacena durante 4 años. 4 años de temperaturas, humedades, CO2, de todos los sensores que tengamos instalados, consumos de agua, consumos de alimento en las estaciones de cerdas, consumo de alimento por dosificador, por corral, por galpón, consumo de alimento en las líneas de alimentación, consumo de alimento en la báscula de alimentación, consumo de alimento en las cadenas electrónicas y demás. Todos los datos que el controlador pueda estar monitoreando, todo esto se va a almacenar durante 4 años y toda esta información la podemos sacar para obtenerla a través de informes. Estos informes los podemos crear directamente desde nuestro controlador. Es una opción que está disponible para todos los usuarios y que cada una de las personas puede hacer. Inicialmente en nuestro controlador, para hacerlo vamos a ir al menú de instalación. Luego de esto vamos a ir al menú de informes. Y aquí vamos a encontrar estos iconos. El primero, este con el más verde, es para crear un informe nuevo. Este con la X roja es para eliminar algún informe que ya existe. Por ejemplo, seleccionamos el informe, nada más le damos aquí, ¿está seguro de eliminar este informe? Le decimos que sí y ya con eso lo podemos eliminar. Este con el lápiz es para editar algún informe existente. Este con la lupa es para visualizar algún informe que haya sido creado. Siempre se recomienda al momento de ingresar darle acá a actualizar para que nos cargue la última información. En este caso este es un controlador demo de prueba, así que no tenemos información registrada allí. Este icono que es para enviar un informe al usuario al que se le haya asignado el informe. Ahorita veremos que se puede asignar usuarios a cada uno de los informes para que cuando queramos enviarlos se puedan enviar automáticamente o los podamos enviar desde este icono. Entonces, para crear un informe nuevo, vamos a venir acá, le damos crear. Dice, este es un informe de tipo único que se debe enviar una sola vez. Presione no si se trata de un informe que se debe enviar regularmente. En general se recomienda darle que no. Si nosotros damos que sí, es un informe que se va a crear y se va a eliminar automáticamente después de ser enviado. Si le damos que no, es un informe que se va a quedar en pantalla como el que veíamos anteriormente. Lo vamos a poder visualizar cada vez que queramos, lo vamos a poder enviar cada vez que queramos, y si nosotros queremos configurar un informe de envío automático, tenemos que darle que no. En este caso le damos que no. Nos pregunta, ingrese un nombre específico para identificar el informe. Este nombre aparecerá en la lista de informes. Entonces nada más para hacer la prueba, vamos a colocar por ejemplo aquí temperaturas como nombre de este informe, le damos a aceptar y este va a ser el nombre con el que va a quedar en el listado, y cuando nos lo enviamos por correo también va a ser el nombre con el que se va a identificar. Damos siguiente aquí abajo. Nos pregunta qué tipo de informe desea generar. Si desea importar los datos en una hoja de cálculo, seleccione el formato XML. De lo contrario, si necesita ver el informe en su celular o tableta, seleccione el formato HTML. Es muy importante, si queremos la información, por ejemplo en una tabla de Excel, elegimos XML. Si lo queremos solamente para visualizar o para imprimir, podemos elegir como un HTML, o ya si necesitamos ver las gráficas como tal, podemos elegir un informe gráfico. Inicialmente vamos a elegir un informe gráfico para que se pueda observar un poco mejor la visualización. Damos siguiente. Aquí vamos a tener todos los equipos instalados en la granja, todos los sistemas que hayamos instalado, sensores, configuraciones, tiempos de funcionamiento, en fin. Si queremos sacar por ejemplo un informe de sensores, vamos a venir aquí abajo donde dice sensores individuales, y aquí podemos elegir esos sensores. Por ejemplo, temperatura 1, temperatura exterior. Es muy importante el orden en el que elijamos los sensores, o los iconos, bueno, las diferentes opciones que nos da en el informe. ¿Por qué? Porque de esta misma forma se va a organizar el informe. Si nosotros sacamos por ejemplo una tabla Excel y yo elegí primero temperatura y luego temperatura exterior, de esa forma va a salir organizado. En la primera columna va a salir la temperatura 1 y en la segunda columna va a salir la temperatura exterior.
Entonces es muy importante la forma en la que yo los elija, porque de esa forma se va a organizar a su vez el informe. Generalmente cuando yo hago un informe de temperaturas, siempre trato de elegir primero temperaturas. Puedo elegir, por ejemplo, antes de temperatura exterior y de la temperatura, puedo elegir el valor de consigna. Ese lo vamos a encontrar por aquí arribita, en condiciones ambientales. Temperatura, valor de consigna. Por ejemplo, valor de consigna de la sala 1. Después de eso, podemos elegir, por ejemplo, temperatura promedio, que sería temperatura de la sala 1. Y ya luego podemos elegir los sensores, como para tener más información detallada. Por ejemplo, temperatura 1, y puede ser temperatura exterior, como para tener otro dato adicional. Es muy importante leer bien todos los detalles, todas las opciones que tenemos acá para nuestro informe, porque en base a lo que tengamos instalado en la granja se nos van a desbloquear diferentes opciones. Por ejemplo, para consumos de agua, consumos de alimento. Luego vamos a estar viendo otro tipo de informes muy importantes, como son los informes de alarmas, o en el caso de la gestación grupal, los informes específicos para alimentación, para las cerdas que no han comido y demás, que también se pueden hacer desde acá. Eso lo estaremos viendo en otro videito que estaremos agregando aquí también al listado para las personas que deseen ver más sobre el ISF. Entonces siempre es muy importante visualizar aquí todas las opciones que tenemos para poder elegir ya las que más necesitemos. Después de haber elegido las opciones que queremos, podemos elegir un color para cada una de las opciones. No es obligatorio realmente. Si nosotros no elegimos ningún color, el sistema automáticamente lo va a hacer. Entonces, generalmente yo nunca lo selecciono, siempre dejo que el sistema lo haga automáticamente. Después de seleccionar entonces lo que queremos ver en nuestra gráfica, en este caso, vamos a dar siguiente. Y aquí nos va a preguntar, ¿qué periodo debe cubrir el informe? Por ejemplo, si necesita datos de las 3 semanas anteriores, seleccione semanas anteriores. Y en el siguiente paso, ingrese el número 3. Aquí vamos a poder elegir el periodo en el que queremos sacar esta información. Si es de los meses anteriores, semanas anteriores, días anteriores, horas previas, últimos meses, últimas semanas, últimos días, últimas horas. Rebaño actual, por ejemplo, el rebaño actual es un informe que va a ir desde que yo inicié el rebaño hasta el día actual. Y por ejemplo, cuando yo vaya a finalizar rebaño, es un informe que yo puedo seleccionar para que al momento de finalizar rebaño se envíe automáticamente, conteniendo toda la información desde el día 1 de inicio del rebaño hasta el día final en que yo lo esté deteniendo. Entonces, este es un informe que siempre va a ir desde el día 1 hasta el último día del lote, o en el día que visualicemos la información. Tenemos también este mes, esta semana, el día de hoy, o entre dos fechas. Un informe entre dos fechas nos permite ir a buscar información en un rango de tiempo específico. Por ejemplo, si yo selecciono entre dos fechas y le doy siguiente, me va a permitir elegir una fecha inicial. Entonces, por ejemplo, yo quiero un informe desde el 1 de enero, para hacerlo un poquito más visible, desde el 1 de enero, por ejemplo, selecciono hasta qué fecha yo quiero sacar la información. Elegí desde el 1 de enero y voy a elegir, por ejemplo, hasta el 4 de enero. De esta forma, el informe que va a salir va a estar contenido entre esas fechas. Entonces puedo ir a buscar información de años pasados, meses pasados, lotes pasados con esta opción. Generalmente se crean informes de los últimos días o de las últimas horas. Por ejemplo, si yo quiero crear un informe que me envíe datos todos los lunes a una hora específica sobre toda la información de la semana pasada. Por ejemplo, puedo elegir últimos días, y aquí en el paso siguiente me va a pedir que ingrese un valor entre 1 y 100. Como yo elegí los últimos días, aquí tengo que colocar de cuántos últimos días yo quiero esa información. Por ejemplo, de los últimos 7 días.
Si yo coloco 7 acá y como coloqué últimos días anteriormente, va a ser de los 7 últimos días, o sea, desde hoy 7 días atrás. Si yo coloco, por ejemplo, de las últimas horas y coloco 24 horas, va a ser un informe desde el momento en que yo lo esté visualizando, 24 horas atrás. Estos informes nos dan la posibilidad de nosotros poder dejarlos en pantalla y cada vez que ingresemos al controlador y le demos a actualizar, se carguen con la información de los últimos días. De esa forma, siempre con un solo informe vamos a tener información actualizada de los últimos días o de las últimas horas. También se recomienda, cuando es un informe para enviarse automáticamente, que se configure de los últimos días o de las últimas horas para que puedan tener la información más reciente. Ahora, habiendo colocado últimos días, últimos 7 días, le damos siguiente. ¿Con qué intervalo desea extraer los datos? Si desea que el informe tenga una línea por día, seleccione día. Y en el siguiente paso, seleccione el número 1. Aquí vamos a elegir cuántos datos queremos de los últimos 7 días, cómo queremos organizar esa información. Si yo coloco, por ejemplo, que quiero un valor por día, si fuera, por ejemplo, esto una tabla de Excel, me saldría, como yo coloqué los que quiero información de los últimos 7 días y que quiero un dato por día, nada más me saldrían 7 casillas, una sola casilla por día. Si yo quiero información más detallada, la puedo colocar, por ejemplo, por horas o por minutos. Hay que tomar en cuenta que si colocamos información por minutos, como son de los últimos 7 días, sería demasiada información y muy probablemente no quepa en nuestro informe. El controlador puede mostrar en pantalla 2000 casillas de Excel y se pueden enviar 4000 casillas de Excel en un informe a un correo. Entonces, en base a la cantidad de datos, el informe puede salir incompleto. Si nosotros queremos visualizar más que todo como para ver altas, bajas y eso, lo más recomendable es para un informe de los últimos 7 días colocar valores por horas. De esa forma vamos a tener, el controlador saca un promedio de las temperaturas que hubo en esa hora. Me muestra, por ejemplo, si es una tabla de Excel, el valor promedio, el valor máximo y el valor mínimo registrado en esa hora. Ya, por ejemplo, si nosotros visualizáramos algún problema, podríamos ir a ese día en específico y si podemos sacar un informe por minutos e irnos específicamente a la hora en que hubo ese problema para ver exactamente en qué hora, con qué minuto existió ese problema. Pero generalmente siempre se recomienda sacar como por días, por horas, para que la información no sea tan amplia y poderla visualizar de mejor manera. Luego de elegir horas, el sistema nos pregunta, especifica un intervalo, ingresa un valor entre 1 y 60. Entonces vamos a tener un informe de los últimos 7 días que me va a mostrar valores por horas y aquí me va a preguntar cada cuántas horas yo quiero una línea de información. Por ejemplo, si yo colocara cada hora, significaría que me va a mostrar una línea a las 11, a las 12, a la 1, a las 2. Si yo colocara aquí, por ejemplo, el valor 2, me mostraría, por ejemplo, un valor a las 10, a las 12, a las 2, a las 4, o sea, un valor cada 2 horas o cada 3 horas, dependiendo de lo que yo coloque acá. En este caso puedo dejar 1 para que me muestre un valor cada hora. Y aquí en el recuadro siguiente selecciono el usuario o grupo de usuarios que deben recibir este informe. Este usuario o grupo se debe haber creado previamente en el menú de gestión de usuarios. Tenemos por ahí una lista de videos de cómo crear usuarios, cómo crear grupos de usuarios. El grupo de usuarios sirve mucho para estas ocasiones donde queremos enviar un informe, un único informe a varias personas al mismo tiempo. Si nosotros creamos usuarios independientes, por ejemplo José, Pepito, María, Alfredo, este informe se enviaría a esa única persona. Pero si yo en el menú de usuarios creo un grupo de usuarios y asigno varios usuarios a ese grupo, yo puedo crear, por ejemplo, un grupo llamado reportes que está compuesto, por ejemplo, por 4 o 5 usuarios diferentes, y cuando este correo salga, se envía automáticamente. Todas las personas que estén en ese grupo lo van a estar recibiendo. Entonces por allí tenemos el videito de gestión de usuarios. La lista se llama gestión de usuarios, para que ustedes puedan ir a revisar cómo crear estos grupos, cómo crear sus usuarios para que puedan recibir los informes. En este caso, por ejemplo, podemos configurar aquí a una persona para que reciba ese informe. Le damos siguiente. Nos dice, desea programar este informe.
En otro video dentro de esta misma lista de videos estaremos viendo cómo programar los informes. La programación de informes es para recibir informes automáticamente. En este caso le decimos que no. Es un informe que nada más va a quedar en pantalla para cada vez que yo lo quiera visualizar lo pueda hacer. Entonces vamos a tener nuestro informe de temperaturas. Si yo le doy aquí visualizar, me va a salir las gráficas de las temperaturas. Como les mencionaba, esto es un controlador demo que no tiene nada conectado en este momento, pero bueno, aquí me saldrían las gráficas de temperaturas de lo que elegimos. Por ejemplo, el set point, que es mi temperatura objetivo, la temperatura de la sala, que sería el valor rojo, la temperatura del sensor 1 y la temperatura exterior, que sería la verde. Y ya con esto vamos a tener aquí nuestra gráfica. Por ejemplo, yo lo visualicé en gráfica, pero quiero verlo en una tabla de Excel, el mismo informe. Nada más vengo acá, elijo el informe que quiero editar, le doy aquí en el lapicito para editar, siguiente, y aquí lo puedo cambiar, por ejemplo, a Excel. Nada más le doy siguiente aquí para que guarde y ya me puedo salir simplemente, sin necesidad de cambiar otra cosa en el informe, porque solo quiero cambiar la forma de visualización. Entonces nada más le doy acá. Muy importante siempre darle actualizar. Y ya con eso se me va a cargar la última configuración. En este caso, como les mencionaba, me va a mostrar por ejemplo la temperatura 1, mínimo, el set point es la temperatura que yo deseo. Mi temperatura 1, mínimo, máximo, temperatura promedio, temperatura 1, temperatura exterior. Igual promedio, mínimo y máximo. Y pues voy a tener toda la información de todos esos sensores. Por ejemplo, como podemos ver, yo aquí pedí información de los últimos 7 días. Entonces aquí tengo desde el 7 de febrero a las 9:31, 10:31, 11:31, 12:31, 1:31, 2:31, un valor cada hora. Si yo, por ejemplo, hubiera elegido un valor por día, así como les mencionaba, vamos a hacer la prueba para que ustedes lo puedan observar. Por ejemplo, aquí en la visualización hora, si yo hubiera elegido por ejemplo día y un valor por día, igual me puedo darle salir, le doy a actualizar, entonces me muestra un solo valor por día, que era lo que les comentaba. Me va a mostrar un promedio de cada día, igual mínimo, máximo y promedio de cada uno de los días, pero un solo valor. A eso era a lo que me refería. Y de igual forma, si por ejemplo quisiéramos que no sea cada hora, sino que sea cada 2 horas, también podemos elegirlo desde ahí, de la escala de visualización. Aquí por ejemplo hora, y por ejemplo que sea cada 3 horas para que lo puedan observar mejor. Siguiente, y le damos salir porque no necesitamos visualizar más nada. Entonces aquí le damos visualizar, actualizar, y vamos a ver por ejemplo, miren, desde las 15 a las 18 a las 21, saltándose en rangos de 3 horas. Esa es la escala de visualización. Y ya lo otro es lo de los últimos 7 días, que es el rango, el periodo en el cual yo quiero extraer la información. Y lo siguiente, que es las horas, y cada cuántas horas sería el tipo de visualización que yo quiero tener para la información. Esto es mucho más visible cuando se sacan informes tipo Excel. Los informes HTML son similar, la única diferencia es que el HTML se abre directamente con el navegador y es mucho más fácil de visualizar desde el teléfono, desde una tablet. Ya si lo vamos a ver por ejemplo desde una computadora porque lo queremos sacar o queremos trabajar con esa información, podemos elegir un informe tipo Excel. Es muy importante cuando nosotros elegimos informes tipo Excel, siempre cuando los recibimos por correo, los descargamos, tenemos que darle abrir con, tenemos que ir, buscar el archivo tipo Excel, clic derecho, abrir con, y buscamos Excel y lo elegimos como aplicación predeterminada para abrir ese tipo de archivo. Es muy importante, si no, no lo vamos a poder visualizar correctamente. Vamos a visualizar nada más aquí el HTML para que lo vean, pero realmente se muestra igual que el Excel. Le vamos a actualizar, pero es completamente igual al Excel.
La diferencia la vamos a notar en el momento de enviar la información. Cuando nosotros generemos información, también otro punto a tener en cuenta es que si la información no cabe dentro de nuestro informe, nos va a salir aquí un aviso que va a decir que es un informe parcial debido a la gran cantidad de datos. En este caso dice final del informe, ya que el informe lo mostró completamente y no hubo datos que no pudiera mostrar por falta de espacio. Eso sería cómo crear un informe nuevo. Si tienen dudas, de igual forma todo el equipo de soporte técnico está disponible para ayudarlos en lo que necesiten. La idea es que este video sirva de ayuda para que puedan visualizar cómo crear un informe, ya que lo pueden pausar, lo pueden repetir las veces que deseen. Siempre va a estar aquí disponible para ustedes. Y pues bueno, muchas gracias por la atención prestada. Cualquier duda, no duden en hacernos saber.